Haz de cuenta, ahorita en unos segunditos me conecto yo, abro mi cámara para hacer la presentación y ya cuando te escuches tu nombre, te activas la cámara y empezamos, ¿va? A darle, mi Andrés. Vale, Manuel. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de nuestro podcast Charla entre Amigos. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran personaje que ha estado en diferentes rubros de su vida y nos viene a platicar un poco de su historia de vida, de emprendimiento desde la niñez hasta el día de hoy, para que nos cuente cómo ha sobresalido en el ambiente personal y también lo profesional. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Manuel Montaño. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, mi Andrés, ¿cómo estás? Aquí andamos. ¿Todo bien, Manuel? Gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias por tener un espacio por ahí en tu agenda y darnos esta posibilidad de tener una charla contigo. Yo sé que por ahí he estado ocupadillo últimamente y qué bueno que por ahí nos das este espacio para platicar contigo. ¿Todo bien? Todo bien, todo aquí tranquilo. Fíjate que ahí, cuando hiciste la publicidad donde anunciabas mi participación, yo le puse que era inmerecido que me llamaras personalidad. Yo soy tu amigo, ¿no? Soy una persona que no tiene tantas ostentaciones y pues bueno, yo te agradezco bastante que me hayas dado esta oportunidad de poder platicar aquí en este podcast que tienes, que es una extraordinaria iniciativa y te felicito. Pues mira, llamamos personalidad, Manuel, a aquellas personas que en algún momento siempre hemos visto que han hecho algo por la comunidad, te digo, en el aspecto personal, profesional, y regularmente hay veces que no les damos ese crédito a esas personas para que realmente pues les sigamos sus pasos de cómo han hecho algunas situaciones, algunas cosas dentro de las comunidades, repito, en lo personal, lo profesional, y hay veces que nunca le damos ese crédito porque siempre hay veces que nos llevamos más en lo que es las redes sociales y lo que subimos como imágenes. Hay veces que subimos muchas imágenes de fiestas, de bares, de playa y pensamos que somos así, un despapay, un desmadre, como dicen, y la verdad es que no. Hay veces que pues, somos totalmente diferentes a lo que subimos y eso es lo que queremos ver de estas personalidades, como te digo, yo te agradezco que hayas tenido un espacio para platicar de ti, de tu historia, como platicamos, y ojalá y a la gente que nos esté viendo, que nos vaya a ver más adelante, pues le agradezca, les parezca muy, muy agradable esta charla contigo. No, pues enhorabuena, mi Andrés, qué bueno que tengas esta iniciativa, pues yo no soy una persona para nada mediática, mis publicaciones llegan a 10, 15 likes, pero la verdad es que sí hemos picado piedras, sí le hemos echado muchas ganas, en el terreno real, ¿no? No tanto en el virtual, pero sí en el terreno real y pues aquí andamos. Tú dirás, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es tu dinámica? Perfecto, Manuel. Bueno, pues, ¿qué te parece? Iniciamos un 5 de marzo de 1993. ¿Dónde nace Manuel Montaño? Tuve la oportunidad de nacer en Culiacán y desde ahí le copié una frase a Joan Sebastián. Culiacán me vio nacer, pero Nayarit me dio crianza. Se puede tener dos amores a la vez, no me tengan desconfianza, ¿no? Entonces, solamente tuve la oportunidad de haber nacido allá, pero toda mi vida, desde al mes, se me hace, yo ya estuve radicando aquí en Nayarit, incluso aquí estoy registrado. Civilmente, legalmente soy nayarita y de corazón también. Solamente la cigüeña me trajo en un hospital civil de la ciudad de Culiacán. ¿Pero ustedes vivían en Culiacán? O sea, ¿sí radicaban en Culiacán? ¿O solamente fue de que de casualidad naciste ahí? A lo mejor andaban tus papás de vacaciones, evento, no sé. Lo que pasa es que fue un tema triste para mis papás. Mi papá fue ferrocarrilero y por ahí del 93 el sindicato de ferrocarrileros se estaba disolviendo, como todo el ferrocarril mexicano. Entonces, en la ciudad de Mazatlán y Culiacán había algunas sedes sindicales y del mismo sindicato, y por ahí mi papá fue a tener algunos temas legales de trabajo,
Y bueno, ahí decidí nacer, ahí mi mamá tuvo sus labores de parto y bueno, pues allá solamente me tocó nacer, ¿no? Entonces, Ok, no fue por un tema de vacaciones o algo, sino que circunstancias de la vida. ¿tus papás todavía viven? Sí, mi mamá y mi papá todavía viven conmigo, afortunadamente. Entonces, tu papá me dices que fue ferrocarrilero, ¿actualmente sigue trabajando en otro oficio o ya es jubilado? No, lo despidieron de ahí y actualmente se encuentra, él es taxista, él es chofer Ok. del servicio público, el transporte. ¿Y tu mamá trabaja? Sí, ¿O es ama también de mi mamá Sí, trabaja. ok. No, mi mamá trabaja. Yo siempre recuerdo a mi mamá haber trabajado, ¿no? Desde que yo nací, ella trabajaba en las gasolineras, en las oficinas de una gasolinería, de la gasolinería Vargas y bueno, el antecedente más remoto que tenemos de hoy, las nenis o las trabajadoras, las que venden, las vendedoras de catálogo, pues ella también Ujú. inició con el Tupperware. Esos son los antecedentes que Órale. yo tengo de ella trabajando. Entonces, yo soy de esa generación, mi Andrés, del 93 para acá, de los millennials, cuyos padres les tocó trabajar, ¿no? A los dos, no sé cómo sea la situación de tus papás, pero a mí sí, a mí me tocó tener a mi mamá y a mi papá trabajando todo el día. Soy hijo del GIS del Pizarrón desde el kinder y también una persona con bastante influencia en mi vida que me crió fue mi abuela, ¿no? Entonces, a grosso modo y en una manera muy genérica, esa es mi infancia. ¿Te tocó ir con tu mamá a las casas, hacer las presentaciones del Tupperware? Digo, mi mamá todavía sí me tocó esa parte que también vendía esos productos. Bueno, mamá, pues es ama de casa al 100%, pero también haciendo esas labores, digamos, de ama de casa, también le tenía esa opción de hacer esas ventas por catálogo. ¿Te tocó ir a algunas presentaciones con tu mamá que se juntaba las mamás o las vecinas en un lugar para hacer la presentación de que llegó este nuevo producto y que sí le tocó? La verdad es que no recuerdo. Las ventas del catálogo, como venden una cantidad inimaginable de productos, ella vendía, como trabajaba en una oficina en las gasolinerías de la gasolinera Vargas, ella tenía catálogo y entre amigas, entre trabajadoras que eran sus compañeras, ahí vendía. Seguramente en alguna ocasión sí asistió a uno de esos comités o de esos grupos de ventas, pero yo no lo recuerdo. Y pues hay que recordar que todas las ventas de catálogo surgen a partir de darle un extra a la economía familiar, ¿no? Digamos Claro. que ese es el objetivo de las ventas de catálogo, del Tupperware, del Betterware, todas esas cosas. Oye, ¿cómo fue tu infancia fuera de esa reunión familiar, de estar pegado con tus papás o tu familia? ¿Cómo fue esa infancia de Manuel en las calles, en las colonias, ahí en la cuadra? ¿Salías a jugar? ¿Sí te tocó todavía esa época de salir a jugar en la calle, digamos, al fútbol o a otro tipo de juegos? Sí, no, por supuesto, yo no puedo imaginar mi infancia lejos de la colonia San Antonio, aquí en Tepic, Nayarit. Para mí era el universo, ¿no? O sea, la calle San Luis, hasta la que colinda con la Menchaca, hasta la México, Insurgentes y la Caja de Agua. Ese era todo ese era nuestro territorio. Y te voy a comentar de que en esta colonia, las generaciones la brecha de las generaciones son muy, muy distantes, ¿no? Ujú. Por lo regular, aquí había mucho anciano y mi generación, hubo una generación de niños con los que jugábamos, ¿no? Y también se ha dejado pasar mucha edad en los niños que ahorita están jugando. Entonces, mi infancia en aquel entonces, pues yo recuerdo perfectamente que hacíamos un estadio a la calle San Luis, en donde hicimos, no sé, muchísimos destrozos seguramente. Recuerdo haber tumbado ¿cómo se llaman? Esas lámparas de halógeno, recuerdo haber quebrado algunas vitrales por ahí, pero de verdad es que fue muy maravilloso. A mí todavía me tocó esos vestigios de salir a jugar a las calles, ¿no? Todavía las escondidas y todos esos juegos que solamente están en el anecdotario. Todavía esa infancia de una seguridad muy plena, ahora sí que valga la redundancia, muy segura de estar
en la noche hasta que la mamá nos gritaba, Manuel, ya métete a cenar o a comer, a dormir. Esa época yo creo que todavía te tocó, era una de las más bonitas porque pues solamente salías a jugar, a divertirte realmente en algo que te gustaba. Sí, y más porque yo estoy enamorado de esta colonia. Tenemos absolutamente todo. Tenemos hasta una iglesia, tenemos todo, ¿no? De hecho, la colonia recibe su nombre por la iglesia de San Antonio. Y aquí, esta colonia es de las más viejas de Tepic, no estoy seguro, pero sí es de las más viejas de Tepic y tiene sus tradiciones muy arraigadas. Lamentablemente, en los últimos años se ha perdido esa costumbre de conmemorar al patrono que nos da origen Al patrón como San colonia, Antonio. a la colonia San Antonio, los 12 de junio. Entonces, por ahí queremos hacer algo para recuperar esa Recuperar tradición las que hemos tradiciones. tenido. Pero a mí me tocó todo eso, ¿eh? O sea, desde que se hacían juegos en las, ¿cómo se llaman? En las posadas, festejamos el Día de San Antonio y aquí era el epicentro de los torneos de barrio, ¿eh? Entonces, Sí, a mí me tocó afortunadamente haber vivido todas esas parafernalias de la colonia. qué bueno. Oye, ¿en dónde estudiaste la primaria? ¿Ahí igual en la colonia o ya era un poquito más lejos la primaria? Mira, como yo te digo, soy de la cultura del esfuerzo y como mi mamá y mi papá tenían claros que la única manera, como todas las familias que trabajan a día con día y la inmensa mayoría de los mexicanos conciben como único recurso para salir adelante el estudio. Entonces, yo tuve la fortuna de haber tenido unos padres que sí me dieron el privilegio de haber estudiado en una escuela marista, un colegio particular, la educación básica, ¿no? La primaria. Yo estoy bastante agradecido con ellos, aunque también fui consciente ya después que quizás no era algo que a mí me correspondía por mi identidad económica, ¿no? Sin embargo, yo agradezco y estoy bastante honrado con que me hayan dado ese privilegio de haber estudiado en una escuela particular. La secundaria ya fue distinto. Te comento así como una anécdota que siempre he comentado, que a mí me tocó vivir ese paradigma, ¿no? Cuando estás en una escuela primaria donde tienes todas las atenciones porque te las cobran, donde tienes Claro. todo, bueno, eres alguien que te hace sentir muy importante y cambias el paradigma a las escuelas públicas, que no son malas, los maestros hacen un extraordinario trabajo, la educación es muy buena, incluso los textos los textos gratuitos, los textos de la educación básica pública, están adecuados a un plan de estudios que no son malos, son buenos. Pero lo que sí cambia es el entorno, lo que sí cambia es la convivencia y me costó muchísimo trabajo adaptarme. Ese fue el lapso donde, como todos los adolescentes, estamos buscando una identidad, creo que a mí me costó el doble, ¿no? Por haber cambiado ese paradigma de educación. Sí, claro, y aunque a lo mejor se escucha un poquito mal también, los niños que tocó en la primaria, el estatus social que tenían al cambio en la secundaria con los del sistema público que son un poquito más de barrio, más de otras tradiciones familiares también, pues sí es un poquito complicado que te adaptes tan fácil de un año al otro en ese tipo de escuelas, digamos, ¿verdad? Sí, además mi personalidad siempre ha sido ser introvertido. A mí, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito del tema profesional y a lo que actualmente me dedico, pero a mí me ha costado muchísimo trabajo relacionarme con las personas. Soy una persona, aunque no parezca, sumamente tímida. Entonces, de haber recibido, como te digo, esas atenciones, ese brío de compañerismo con algunos niños en su momento de la primaria, en la secundaria, pues para mí era totalmente un cambio radical, ¿no? Tuve que adaptarme, sí lo hice, creo que hice muy buenos amigos, todavía conservo algunos, pero sí ese fue el gran reto para mí en ese cambio. El cambio se da y lo ven los papás en las calificaciones también, me imagino. En la primaria, no sé cómo eras de estudiante, pero en la secundaria imagino que por ahí también afectó las calificaciones por el tipo de adaptación que tuviste. A lo mejor tuvieron que bajar las calificaciones por esa adaptación, me imagino.
Mira, la verdad es que no, ¿eh? No te estoy diciendo que No, fui ok. el estudiante brillante, pero lo que pasa que mi mamá compró una casa cerca de donde estaba una secundaria. Estábamos a escasos 100 metros de la secundaria. Entonces, yo también consciente de mi situación económica, familiar, este, le dije a mi mamá que pues no había necesidad de seguir haciendo este gran esfuerzo, porque la verdad es que significaba un gran esfuerzo, ¿no? Para mis padres. Entonces, conjuntamente sí se tomó la decisión, junto con mi papá, por supuesto, de que me inscribieran en esa secundaria. Fue por ese tema. No hay mayor trascendencia en que si las calificaciones o no. Solamente fue tema de comodidad, de movilidad y del acceso rápido a una secundaria, ¿no? Ok, terminas la secundaria y entras a la preparatoria. ¿En cuál preparatoria fuiste? En la preparatoria número 1 de Tepic, ahí en la universidad. Y orgulloso Oh, estoy de eso. ¿y cómo te fue ahí en la preparatoria ya, viendo que ya un adolescente, sabiendo un poquito más o menos qué es lo que tenías en mente para más adelante ser como persona, como a lo mejor ya viendo algunas cosas como actividades que te pudieron o que te estaban gustando? ¿Cómo fue ese trayecto de la preparatoria? En la preparatoria, imagino que a la inmensa mayoría de los estudiantes nos fue no tan bien. Ahí sí batallé bastante. Pero yo siempre, no sé, siempre he tenido una idea preconcebida de más o menos a qué me iba a dedicar. Yo sabía que era algo no, sin suceder. Yo nunca imaginé que pudiese haber sido médico, pudiese haber sido ingeniero, pudiese haber sido otra cosa que no fuera algo en torno a la sociedad. Incluso en el último lapso de mi preparación como vocacional, estaba entre dos temas, ¿no? El que tiene que ver con el derecho y también llegué a plantearme el tema de psicología. Entonces, el perfil de estudiante de los que estudiamos en la preparatoria número 1 aquí en Tepic, se iba por ramas, ¿no? Por campos de estudio. Uh Entonces -huh. yo siempre me orienté al tema social y por ahí pude sobrellevar la preparatoria, ¿no? Porque bueno, la preparatoria yo pienso que no solamente es la complejidad del tema de los estudios, del programa, del plan de estudios, sino que todo, todos aquellos factores externos y ajenos a la currícula académica que significa ser estudiante de preparatoria. Por ejemplo, el tema de que te ofrecen por los cigarros, que te ofrecen las Sí, fiestas, claro. que te ofrecen otros ambientes, ¿no? Que nada tiene que ver con el tema netamente académico. Entonces, afortunadamente yo lo pude sortear de buena manera, creo que con muchísima fortuna. Yo lo he dicho con muchísima vehemencia de que nunca, y eso es verdad, ¿eh? Yo nunca tuve una mala influencia en mi vida. No sé si tenía un repelente, no sé si tenía algo, pero nunca tuve un amigo que me ofreciera droga. Y es algo que agradezco, ¿no? Es algo que digo, ay, Claro. jole, qué bueno. Nunca tuve un amigo que me invitara, no sé, a salirnos de clases, aunque sí los hacíamos, pero así que con mucha frecuencia, oye, que hay que dejar el año perder, cosas de esas. Afortunadamente yo nunca tuve ese tipo de amistades. Sí, porque fíjate que es ese periodo escolar donde, sí, lo bien lo comentas, hay muchos distractores, muchos amigos que ya se van por otro rumbo y que empiezan a tener, pues no digamos tanto vicio, sino que ya agarran que el alcohol, la cerveza, que fumar y que te invitan, ándale, que fuma, y a lo mejor algunos por querer estar dentro de ese círculo de amigos, este, hacemos las cosas que ellos nos piden, a lo mejor la cervecita, a lo mejor el fumar, y porque queremos estar en ese círculo, tanto a lo mejor que no nos gusta. Entonces, sí es ese periodo de la preparatoria donde ya debes decidir bien. Si te ofrecen, pues es tu gusto; si no te ofrecen, pues qué bueno, pero ya es una decisión que ya sabes las consecuencias. Sí, así es. Y te digo yo, es un tema, no sé si que hay que agradecerle a Dios, que últimamente profeso mucho mi fe, mi catolicismo, pero fue un tema de total fortuna, ¿no? De decir, eh, cuando más vulnerable estaba a los vicios, no sé, al canto de las sirenas, siguiendo la metáfora de la Ilíada, este,
afortunadamente no tuve quien me orientara o quien me llevara a ese rumbo, ¿no? Y por iniciativa propia tampoco tuve yo la necesidad ni la inquietud de descubrir esos avatares. Claro, hace rato estabas comentando de que era en el momento de que si te ibas por el sector social o el derecho, pero en ese momento ya cuando tú estabas en una decisión muy importante para ti en cuestión de la universidad, ya tenías en mente de que tenías que estar apoyando a un sector juvenil o de personas en el labor social. Ya estabas un poquito viendo algunas de las cosas que obviamente más adelante te llevarían por ese camino también. Sí, sí hubo, no lo agarré como prosapio, como vocación, pero sí hubo algunos antecedentes de algunas actividades o algunas acciones que hicimos. Te explico. Sin tener noción de derecho en la preparatoria, no sé, bueno, teníamos una asignatura que era Introducción al Estudio del Derecho, pero bueno, sin tener la noción de lo que son unos artículos, que son un reglamento, cómo preparar un escrito de solicitud, de demanda, yo no sabía nada del artículo número 8 de la Constitución, que te consagra el derecho a petición, ¿no? Entonces ahí organizamos por ahí a los compañeros, para que un maestro nos aplicara un criterio de calificación. Es un tema técnico, pero me gustó mucho y traigo mucho a colación esa anécdota porque de alguna manera empecé a ser abogado sin darme cuenta todavía que quería ser abogado. Hoy te voy a decir cómo llego yo a esa conclusión, ¿no? De vocación. Entonces, nos organizamos, hicimos una galimatía en nuestro escrito de solicitud al director, en ese entonces no recuerdo cuál era su nombre, pero bueno, se apellida Cabello el señor. Le planteamos la posibilidad de que nos pudieran calificar con algunos criterios distintos a los que nuestro maestro nos estaba asignando y que era nuestro derecho según un estatuto de estudios de la universidad. Y así fue mi primer activismo jurídico que tuve, ¿no? Eh, bueno, no sé, muchos estudiantes de derecho tienen su vocación familiar o tienen perfectamente premeditado que ellos quieren ser abogados, licenciados en derecho, ¿no? Y orientarse a la abogacía. Pero yo no, la verdad es que en honor a la verdad, mi estimado Andrés, yo me enamoré de la película del abogado del diablo. No sé si la has visto. La que Sí, hace sí. este cuadro, Sharon Stone y un flaquito, Keanu Reeves. No sé decir el nombre, no sé pronunciar bien el nombre. Pero bueno, el abogado del diablo. Yo decía, y yo tenía, lo digo en tiempo pasado, la idea de decir, bueno, tengo la necesidad de cambiar mi estatus de vida, de tener más dinero. Yo iba sobre el tema económico, para ser muy honesto, ¿no? Y bueno, pues no te voy a decir que no, decir, me tengo que dar ciertos lujos y también el apoyo a la familia. Si algo he querido hacer por decisión, es siempre ser solidario con mi mamá, ¿no? Entonces, digo, si va aquí en la inercia, también poder apoyar a mi mamá, pues qué mejor. Pero ya después que ingresé a Derecho, ya pasamos al tema de la universidad o Sí, 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 concluimos el tema dale. De hecho, de... de hecho iba el siguiente tema, o sea, de que entras a la Universidad de Derecho ahí en la UAM, ¿sabes? Sí, lo que pasa, sí, no me atrajo al último el tema de la psicología, no por grillas ni por malos comentarios ni nada, solamente que me apasionaba más el tema de Derecho. El incentivo inmediato fue el tema económico, ¿no? Dice, bueno, pues aquí hay más posibilidades de desarrollarme profesionalmente, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, yo me aventé por el tema de Derecho. Y yo siempre he tenido un diagnóstico del estudiante promedio de derecho, al menos aquí en la UAN. Uno entra por esa vocación de servicio, de hacer justicia, como Ulises, el de la Odisea. Decir, tenemos la tabla de las leyes en el corazón y vamos a ir a hacer justicia. O también como yo inicialmente me había planteado, ¿no? Tema económico y empezar a hacer dinero con base al trabajo, honrado, unos sí, otros no, pero bueno. Entonces, yo llegué por la primera
Y después me di cuenta que yo estaba ahí, pero por la segunda, ¿no? Porque te voy a confesar algo, casi no me dedico al tema de la abogacía, pero yo lo poco que he litigado, es un tema técnico, pero lo poco que he Claro, litigado, o sea, lo que he llevado ante los tribunales de justicia, ninguno he cobrado, todos han sido absolutamente gratis. Han sido temas menores de pensiones alimenticias, de ¿qué más? Algunos pagarés seguramente cobré, un cuate que tenía, que daba pagarés de por tenis vales y pues ahí también hicimos la mano. Pero hay algo que quiero confesar y es la primera vez que hablo de eso. Y bueno, por este honor que tú me haces, voy a dar la gracias. premisa de mi vida. Yo no quise alejarme un poquito del litigio, de la postulación, de demandas, por una sencilla razón y muy personal, que ahorita me voy a abrir. La primera demanda que yo llevo ante un tribunal fue el divorcio de mis padres. Ujú. Te dije que yo tengo la fortuna de que vivan conmigo, porque mi papá vive en su casa, yo vivo con mi mamá, estoy próximo a salirme de aquí, de con ella, pero todavía vivo aquí con ella. Pero el primer documento que yo escribí ya con nociones de abogado, de nociones jurídicas, fue el escrito de demanda de divorcio de mis padres. Entonces, eso hizo que yo le agarrara una pequeña disgusto, un escorzor al tema de postulación, ¿no? Claro. Porque fue un tema donde me planteó la vida un dilema, ¿no? Y pues como la inmensa mayoría de los mexicanos siempre, todos nos vamos a orientar por ser solidarios con la mamá. Y en ese momento me tocó hacerle afrenta a eso, a ese primer gran reto de mi vida. Pero Y es tú, razón de eso, y es razón de perdón, eso que me perdón abro a otras Manuel, cosas que no ¿tú, te preocupes. tú elegiste ser el abogado de tu mamá o cómo fue que tú fuiste ser parte de? Mira, soy el único, bueno, no, mentira, es mi hermana. Mi hermana es estudiante de psicología y yo somos los únicos que hemos estudiado en el tema o en el área de sociales y humanidades. Mi mamá es contadora y es licenciada en relaciones comerciales y todos los demás tienen que ver con temas de contabilidad, de las ciencias económicas, de otro lado, ¿no? Entonces ella no tenía ninguna noción de derecho. Oye, hijo, ¿qué se hace? Oye, ¿qué tengo que hacer? Oye, si este, pues tú y tu hermano están estudiando y pues ocupo que tu papá nos apoye con ese tema. Entonces, por más que yo quise haber estado neutral, te digo, la vida me planteó ese dilema, ¿no? Que hoy ya con perspectiva veo que fue un falso dilema, no tuve que haber elegido y sí pude haber apoyado a ambos, pero en esa circunstancia límite, pues yo tuve que elegir, ¿no? Y pues como los antiguos emperadores, crucé el Rubicón, ya no hubo marcha atrás en ese tema. Entonces, este, es una historia bastante, no sé si trágica, pero sí bastante sentida, donde Claro. cada letra que tecleaba, pues casi casi equivalía a una lágrima, ¿no? De decir, ay, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy Sí, haciendo porque lo pues correcto, no? Y imagínate, todo el rollo. imagínate apoyar en este caso a tu mamá, pero también estás hablando de que no perjudicar, sino pues estás pidiéndole a tu padre algo, pues que se ocupa en su momento y es pelear, aunque sean bases legales, pero estás confrontando. Imagínate si es complicado a lo mejor en casa, que ya ves que los papás de antes, que no era tanto de contestarles. Ahora imagínate en frente a frente en un sistema legal donde realmente sí tienes que tener una postura rígida, fuerte, y me imagino que sí fue muy complicado para ti, obviamente para toda la familia, para todos tus hermanos, pero yo creo que son parte de las pruebas que nos ponen para que veamos si vamos por el camino correcto a donde queremos seguir. Yo creo que por Sí, ahí te pusieron esa parte y decir, a ver, vas a hacer esto, pues ahí te voy una prueba porque es muy importante que veamos si realmente quieres seguir por esa línea. Y te pusieron, y me imagino, y lo sé que saliste adelante en ese tema.
Sí, así es. Entonces, la verdad es un recuerdo que procuro reprimir, como pues, el cerebro humano está diseñado para olvidar las cosas que no nos gustan, pues también yo le ayudaba en ese tema, decir, bueno, pues ya pasó. Y ya con tiempo, eso fue por ahí del 2014, 2013, 2014, yo estaba recién había cursado ya la asignatura de Derecho Civil y Derecho Familiar, es del orden familiar. Entonces, ya tenía la noción de cómo preparar ese tipo de demandas. Y ya después Claro. me quise dedicar a otras cosas, ¿eh? Fue un tema ¿cómo se puede decir? De trauma, te lo juro, decir, híjole, yo no me quiero dedicar a esto, ¿no? No me Sí, gusta sí, ver, sí. y más porque yo creo en la familia, mi Andrés, yo creo en la familia, creo como institución, como organización, como el núcleo más básico del ser humano. Hijo. Entonces, y ya a partir de ahí me quise dedicar a otras cosas, sobre todo al sector público, que es en donde yo me he dedicado en los últimos años de mi vida y profesionalmente. Claro, después de ahí, bueno, ya que terminas la carrera, que pasó, digamos, este tema, este, ¿cómo fue que iniciaste de asistente administrativo en Conagua? ¿Quién fue el que te buscó, probablemente a lo mejor algún contacto de la escuela o de que ya te hayan visto en algún evento que por ahí les podías apoyar? ¿Quién fue la persona y cómo se dio ese tema para que fueras asistente de Conagua? Fíjate, dice mi abuela es una mujer como la mayoría de los ancianos de México, de una sabiduría que basa en dichos, en refranes, en frases cortas que acuñan un mar de sabiduría. Entonces ella decía, es de bien nacidos ser agradecidos. Y la verdad es que yo agradezco que en la universidad yo conocí a Berta Rivas, hija de un ¿Mm? gran amigo mío, Alejandro Rivas Contreras. Entonces, es una persona que es talentosísimo en el tema de la operación política, del contacto personal, pero delegaba el trabajo técnico, ¿no? Y ocupaba a alguien de confianza. Entonces, cuando Berta me presenta, hoy, ¿qué estamos haciendo? Estábamos haciendo una tarea de técnica legislativa. Nos Ujú. invitó Berta a su casa y Alejandro Rivas había sido diputado hace algunos años. Entonces, nos dio la oportunidad de hacer unas preguntas, pero bueno, aquí voy a decir una verdad a voces, ¿no? Casi ninguno de los diputados, ni desde entonces hasta ahorita, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pues le entran al tema de la talacha, de la técnica legislativa, de la redacción de leyes, de eso, ¿no? Ni siquiera el Claro. tema de investigación, se lo delegaban a los técnicos o a los asesores que contratan. Entonces, quisimos con ese propósito ir a consultarlo, ir a preguntarle. No nos resolvió el tema de la tarea, pero sí nos resolvió el tema del primer contacto, ahora sí, en mi interacción en la política activa, en la política en donde se participa bien, en donde se mete uno a la toma de decisiones. Entonces, te brincaste es una etapa donde yo tuve que participar dentro de la política para llegar al producto de haber sido mi primer trabajo de Conagua, que fue por recomendación y apoyo del ingeniero Alejandro Rivas. Entonces, ya estando estudiando en la universidad, ya empezaste ahora sí que tu inicio, como bien lo dices, tu inicio en algunos eventos políticos o ya directamente con algún partido político que en su momento lo tuviste, ya entonces desde la universidad empezaste a ver también ese rubro, ese camino hacia ese tipo de gestiones, digamos. Sí. Mira, Andrés, los que andamos en política nos gusta la mala vida y también hay que saber tomar decisiones. Yo estaba en una zona de confort porque tenía una beca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da a ciertos alumnos a través de un programa que se le llamó Escuela Judicial. Entonces Ujú. yo estaba ejerciendo esa beca y estaba haciendo el servicio social en un tribunal colegiado, que es el máximo tribunal constitucional que hay en el estado, ¿no? Eh, a nivel federal aquí en Nayarit. Y cuando conozco a esta persona, yo estaba en ese tribunal. Entonces,
nos gusta la mala vida en el sentido de decir, yo tenía el confort y tenía una expectativa de empleo en un tribunal federal, donde si le preguntas a cualquier estudiante de derecho, pues sería un ideal, ¿no? Decir, bueno, yo quiero trabajar Claro, aquí, que ando buscándole, que ando sufriendo en otros espacios, ¿no? Pero la verdad es que fiel a mi pensamiento de decir, bueno, es que no puedo estar en un lugar donde no me gusta y respeto mucho, admiro de verdad a todo trabajador del Poder Judicial, ya sea el local o el federal, porque la verdad es que trabajan mucho, hacen un muy buen trabajo, creo yo que la impartición de justicia, este, no es un rubro que padezcamos tanto. Siempre va a haber retos, siempre va a haber demandas y siempre va a haber temas pendientes, pero creo que se hace muy buen trabajo. Cierro el paréntesis. Entonces, ujú, yo estaba en mi zona de confort, en la expectativa de poder recibir un empleo en el Poder Judicial y conozco a esa persona, Alejandro, te comento, y él me invita, ¿no? Dice, oye, vente, pues, hay un proyecto de una persona que quiere ser gobernador y yo estoy participando en él y cómo ves esos temas. Y estuvimos platicando de temas de, yo soy neófito en el tema del campo, en ese entonces y todavía, pero hablábamos del tema del campo, hablábamos del tema del trabajo, tema de seguridad. Y en las pláticas, no sé si tú lo has vivido, pero cuando tú platicas con un operador político, te empieza a tener todos esos temas, ¿no? Entonces, ujú. yo lo estuve con esa persona y me animé y fui una vez, quise volver a ir, yo le pedí la oportunidad de que me volviera a incluir y la política es bastante adictiva, el ejercicio político, eso sí, creo que ahí sí tuve mi mala influencia, ¿no? Decir, bueno, si en la preparatoria no tuve malos amigos, Alejandro, Ya que en es un buen la, amigo, todavía ya en la conservo, pero práctica, sí fue la mala influencia en el tema laboral, ¿no? Decir, híjole, pues ya me salgo del tema, de cualquier posibilidad en el Poder Judicial para venir acá a buscar una aventura en la política. Y ahí fue la primera vez que yo conocí el canto de las sirenas. iniciaste ya ese proceso de política y empezaste también a hacer un poco de gestor social juvenil para las comunidades. Por lo mismo que tú decías, hace rato, hay muchas cosas que en su momento hay que no aprovechan a lo mejor los gobiernos entrantes o los que fueron o los que tú quieras. Y entonces tú tienes esa visión para con los jóvenes hacer algunas actividades para mejorar el entorno de la capital que en ese entonces estabas. Sí, cuando Alejandro me invitó a un esquema de no necesariamente juvenil. Cuando yo participo en ese partido donde él estaba, donde todos estábamos participando, o a las personas que conocí, había una dirección, había una organización que se encargaba de los temas juveniles, generacionales. Entonces, yo ahí me empecé a replantear mi participación dentro del proyecto, ¿no? Decir, bueno, está bien, si vamos al tema del campo, pues la verdad es que yo no soy campesino. Si nos vamos al tema de los obreros, estaba estudiando, no estaba yo no tenía identidad. Si nos vamos al tema de las organizaciones populares, pues yo nunca he estado en un tianguis o nunca he sido un microempresario hasta ese entonces. Entonces yo tenía la necesidad de tener una identidad para poder participar activamente en la política. Y se da la posibilidad con una prima mía que me invitó al tema dentro de ese partido, dentro de ese proyecto, un tema juvenil. Fue donde conocí a nuestro amigo en común, René. Uh -huh. Y ahí sí me empiezo a plantear la posibilidad de decir, bueno, creo que si algo tenemos que hacer o algo tengo que yo participar en este proyecto, debe ser un tema más que juvenil, generacional, ¿no? Decir, bueno, Okay. las personas son, pues las que ya están participando ahorita son muy mayores, o sea, eran personas por arriba de 50 años para arriba, ¿no? Okay. Y quedaba ese gran bloque. Entonces, nosotros teníamos que organizarnos
y fue así como llegamos a esa organización oficial del partido, llegamos a participar en esa organización y me tocó la asignatura no de gestión, no de vinculación con la sociedad, ni tampoco de activismo, sino del tema duro, ya que tiene que ver con las elecciones, la Secretaría de Elecciones. ¿Es la de Red de Jóvenes por México? Sí, la Red de Jóvenes por México. En ese entonces, obviamente, hablas de que se conformó un grupo de jóvenes que obviamente algunos tenemos en común, pues ya, como ya lo bien comentas, que le echaron nuevamente muchas ganas, obviamente hicieron ese sondeo en todo el estado para apoyo de un candidato, que en este caso era Manuel Cota, si no más recuerdo. Pero dime, ese trayecto, porque hay mucha gente que fuera de este lado, que somos, que a lo mejor nomás vemos lo que dicen, ¿cómo es a grandes rasgos esa experiencia de conformar un grupo para ir de comunidad en comunidad, tocar puertas, como se dice, o como escuchamos que dicen, el empezar a buscar un voto para un candidato? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo se ve dentro de? Mira, cuando tú haces un plan estratégico, tienes que tener como un elemento esencial, sin el cual no puedes hacer nada, los recursos con los que cuentas. No necesariamente financieros, sino los recursos humanos, ¿no? Entonces, para un joven de Tepic que poco viajó no sé, a los municipios y que no conocía mucha gente, lo primero que tienes que hacer es colgarte de las estructuras que ya existen, ¿no? Dentro de tu proyecto, para empezar a buscar gente afines e ir con tiros más precisos. Entonces, en una primera etapa de nuestro proyecto, y voy a hablar en plural porque en esto participamos varias personas, en las que se incluye René, en la que se incluye Nayeli Ocampo, no sé si conozcas a Daniel Bravo, también estaba sí, claro, en un principio con nosotros. Entonces, nos tocó la zona sur del estado, los municipios de Santa María hasta Ixtlán, Compostela, San Pedro Lagunillas y Valle de Banderas correspondían a otra coordinación. Entonces nosotros empezamos ahí, en estos municipios relativamente pequeños y desde la luz de lo electoral, pocamente rentables. Entonces, fuimos en un plan de amigos. La verdad es que con muy poca experiencia, pues no le ibas a echar el rollo de decir, bueno, pues es que hay que tener esa perspectiva, hay que tener esos alcances, hay que ir por este rollo, hay que perseguir un interés, sino que la generación de ese proyecto que derivó en una estructura juvenil, y lo digo con mucho orgullo, sí, tuve yo la participación de haber creado esa estructura estatal juvenil, fue totalmente sana. Decir, bueno, a ver, tenemos ganas de participar, tenemos ganas de ser un agente, un factor de transformación, vamos organizándonos, ¿no? Y fue así como se creó la primera estructura estatal juvenil, que a la postre estuvo dentro de esa red que tú comentas. Ok, ¿y esa red sigue actualmente o desapareció, solamente era para las elecciones? Yo pienso, la verdad no sé, ya tengo tiempo que no estoy, ya no milito en ese partido. No supiste. Ya no estoy en contacto con los actuales dirigentes. Seguramente la organización sí pervive. La estructura que se creó en ese entonces, yo pienso que ya no, porque pues también ya crecimos, eso estamos hablando hace 4 años, ¿no? Entonces, claro, ya están en otras estructuras, a lo mejor incluso hasta migraron de partidos políticos o de intereses o de proyectos. Entonces, contestando a tu respuesta, pienso que ya no existe. Eso te iba a preguntar, porque después de esas elecciones de hace 4 años, que donde estuviste partícipe con ese movimiento pues, de jóvenes, terminan las elecciones, obviamente pues no tuvieron el resultado que esperaban, pero tú te saliste un poquito de ese entorno que a lo mejor te gusta, que es la política, ya no te vimos muy activo independientemente de cualquier partido, simplemente
ya no era como que dijiste, ¿sabes qué? Pues perdimos este movimiento, me voy a dar un espacio para más adelante a ver qué es lo que voy a hacer. Sí fue así, ¿por qué fue ese lapso que hasta la fecha, digamos, no estás en algún movimiento, digamos, partidista? Fundamentalmente por una razón, porque ingresé al sector público, ¿Okay? trabajando desde las instituciones. Entonces, la verdad es que yo siempre he querido ser muy respetuoso de que cuando eres un funcionario público trabajas para todos, pero cuando militas en un partido político eres parte de, incluso así tienes su nombre, ¿no? Partido, parte de algo. Claro, Y si yo tenía esa participación, pese que no hay un ordenamiento específico que me limite, si era un tema ético de decir, me voy a tener que alejar, si mi corazoncito puede estar o no está en cierto lugar, pero me voy a tener que alejar para cuidar la imagen de la institución a la que voy a participar. Fue así cuando llegué a Conagua. Estábamos viviendo la elección del 2018. Yo coincidía con el candidato que en aquel entonces postuló el partido, pero yo dije, no, es que yo soy trabajador, yo recibo un cheque de una institución, los mexicanos, los dayaritas, se merecen que yo utilice ese beneficio para apoyar a mi proyecto. Creo que ahí sí fue un pequeño distanciamiento profesional y ético ok. sobre todo, ¿no? Por eso Oye, fue la Manuel, razón. y cuéntame en ese momento que obviamente te diste tu espacio porque estabas trabajando de funcionario público en el gobierno, ¿cómo nace ese proyecto de vender carnes asadas? ¿De quién fue la Eh, idea o quién te lo propuso o por qué se dio? Hemos omitido y creo que qué bueno porque no vale la pena comentarlo, al menos no en esta primera interacción. Ojalá y deje la semilla sembrada para que me invites en otra ocasión y ya entramos a detalles. Claro, Pero claro. después de mi lapso de trabajador federal, este, por un tema de solidaridad de la persona que me invitó, que fue Alejandro Rivas, que lo corrieron, no hay otra explicación. Voy a omitir detalles por respeto a las personas, pero lo corrieron. Entonces, pese que yo pude haber estado un tiempo más por un tema de solidaridad y de compañerismo y de fraternidad con la persona que me invitó, yo también renuncio, ¿no? Por las formas en cómo se llevó a cabo ese despido de Se despide. Alejandro, ¿no? Entonces, pues yo no tenía nada que hacer, hermano. Yo estaba desempleado, no tenía expectativa, yo no sabía ni qué iba a hacer, ¿no? Afortunadamente no había pandemia en ese entonces, estoy hablando del 2018, casi 2019. Ujú. Mi grupo político había fracasado, no hay otra explicación. Dije, híjole, fue cuando me arrepentí de haber dejado el Poder Judicial, ¿no? Decir, pues yo ahí estaría bien, ¿qué ando haciendo acá, no? Pero bueno, si hay algo que caracteriza a la Nayarita y al mexicano, es la palabra chingarle, ¿no? Es decir, ocupamos chingarle, ocupamos salir adelante. No tengo experiencia en el litigio, pues, ¿qué voy a hacer? Y aparte de no tener experiencia en el litigio, tengo mi reserva de ejercerlo, por las razones que ya te había comentado. Claro. Pero dije, ocupo hacer algo para sobrevivir. En Conagua yo conocí a un extraordinario amigo que se llama Joel Cerón Palacios. Es un buen amigo. Ahorita no sé qué está haciendo y le mando un saludo. Entonces, él es abogado y es un buen abogado. Es una persona con el conocimiento técnico bastante puntual. Pero yo lo empecé a frecuentar no con propósitos netamente jurídicos, sino por propósitos etílicos, ¿no? De decir, bueno, pues Claro. me De invita a tomar, convivencia, de ir a de, los de, bares y y sus convivencias eran, sí, echar sus cervecitas, echar sus licores, pero hacer carnes asadas, ¿no? Entonces, yo tengo que manifestar y confesar que si sé comer carne asada, sé asarla, sé hacer los cortes y todo el rollo,
fue en un primer encuentro con él, ¿no? O sea, en sus azoteas hacíamos los cortes, las carnes, y él me recomendó que pusiera yo un negocio de carne asada, ¿no? De decir, bueno, pues Ujú. dedícate a algo en lo que nos acomodamos o en lo que te acomodas tú y la chingada. Dedícate a algo, pon un negocio. Entonces así fue como surgió el negocio. Le pedí algunos consejos de administración, de negocios y de emprendedurismo a René, que pues, es una persona que se jacta de buen empresario. Entonces le dije, Claro. oye, dame unos consejos, ¿qué hago, no? Y sí me ayudó mucho el cuate, me regaló la publicidad en, ¿cómo se llama? Las lonas, me regaló algunas Sí, cosas. la publicidad Y impresa. y fue mi primer cliente. Fue mi primer cliente que en mi inauguración abrí con él nada más. Entonces, nada más que fue muy corto el lapso, duró 2 meses el negocio, por una razón bastante chistosa. Nadie me dijo que tenía que hacer un estudio de mercado, ¿eh? Y nadie me dijo que tenía que hacer un análisis FODA. Entonces, lo puse en la colonia San Antonio porque yo no concebía hacerlo en otro lugar. Lo Claro. puse a escasos 2 cuadras de mi casa, en una colonia altamente católica, en una semana antes de Semana Santa. Entonces, te has de imaginar que esto me hizo tronar, ¿no? Pues tenía la Claro. mercancía, pero no tenía clientes. Entonces, eso me desanimó totalmente. Eso me desanimó. Sí, Y cerré el negocio. ahora sí que es muy complicado. Ahora sí que te voy a hablar como asesor publicista de negocios. Es muy importante primero saber de tu negocio para poder ofrecer a la gente, saber Sí, qué nicho de mercado vas a atacar para que puedas ser beneficioso ese negocio y que a lo mejor tus ganas fueron, lo pongo, no importa, ni modo que no le guste la carne asada a la gente. Sí, pero sí, fue en un lugar donde, y el momento donde dices, no, pues ahorita es marisco. Y quieras o no, pues el 70-80% de los nayaritas son marisqueros. Sí les gusta sí. la carne asada, pero más en familia, más un día a la semana. Y sí, te digo, o sea, puede ser, es buen negocio, todos son buenos negocios. Igual te digo, solamente es ver realmente dónde se ponga el negocio y a qué tipo de clientes puedes ofrecerle tu producto. Pero Y en conclusión, son, yo fui un mal emprendedor, ¿eh? Fui un mal emprendedor. La verdad es que me desanimé. Sí me habían advertido de que en un negocio hay que estar al 100%. claro, De verdad, mi reconocimiento para todos los emprendedores, ya sean jóvenes o adultos, quien levanta un negocio tiene todo mi reconocimiento y mi admiración porque es bien difícil, tú lo sabes, levantar un negocio en un país donde casi no hay muchas oportunidades para ellos. aquí es más que nada cuestión de disciplina y constancia. Sí, Es diario, 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 diario estar ahí, estar ofreciendo los productos. Y ahorita con las benditas redes sociales se les beneficia un poquito más a los que realmente también saben usarlas. Pero te digo, a lo mejor en su momento, cuando tú viste como tú dices ahorita, no me dijeron cómo hacerle. No me dijeron, sí, ponlo, pues está chido. A lo mejor era más para los cuates. Y regularmente pensamos que los cuates van a venir casi diario a consumirnos y son los que menos van, desgraciadamente. Pero es parte de una experiencia que tuviste. Igual, más adelante va a haber otras oportunidades de emprender otro negocio, pero ya más o menos sabes cómo empezar algo nuevo y te lo apuesto que te vas a salir adelante en esos momentos. Manuel, estamos ya prácticamente por terminar. En esos momentos que decías que estabas, bueno, obviamente las carnes asadas, todo, ¿no te surgió alguna invitación para este proyecto nuevo que ya terminó con un gobernador nuevo de otro partido? En ese lapso, sabiendo que tú siempre has tenido en contacto con personas de diferentes partidos, solamente no te llegó esa invitación para decir, súmate a este proyecto, yo sé que puedes, ¿te llegó algo o no? mira, yo no, por mi edad no puedo dar consejos, ¿no? Pienso que los consejos los tienen que dar las personas mayores, porque abrevan experiencia, ¿no? Años de experiencia en eso. Pero sí puedo hacer algunos comentarios y hacer algunas recomendaciones.
a todas las personas que están más jóvenes que yo, que están iniciando en un proyecto, en una aventura política, yo les diría que tienen que integrarse en un grupo político. Yo en mis inicios no lo hice, yo solamente me integré en un proyecto que ya tenía marchando. En esta nueva etapa de mi vida política, donde yo coincido con el color turquesa, donde el sector magisterial me ha invitado a participar con ellos en algunos retos electorales, pero también en algunas causas sociales que ellos están manejando y sobre todo en el plano de las ideas. Yo me integré en esta nueva dinámica política, porque cuando el doctor ganó, tenemos que estar conscientes de que la dinámica política también cambió. Claro. No podemos ya seguir el mismo esquema, ¿no? Entonces, sí estoy en un nuevo proyecto político que en los próximos días voy a dar ahí, y me gustaría mucho llamarte para que me hagas el favor de difundir una noticia que tengo que dar. Y bueno, pues, estoy solamente esperando esos tiempos, ¿no? De que estoy en esta nueva dinámica, sí, estoy integrado a un grupo político, por supuesto, creo que es el mejor o el único que existe ya actualmente con esas características de grupo político, con esa rigidez que significa tener un grupo, un equipo político. Y próximamente voy a sacar el proyecto, creo yo, más importante y relevante en mi escueta vida política. Claro que sí, Manuel, tú nos dirás ahí qué día va a ser y estamos atentos para apoyarte en difusión, ya sabes que cuentas con nosotros. Ya nos dijiste algo, pero Manuel, ¿qué viene para ti en los próximos días, meses? Ya nos adelantaste algo, pero en cuestión personal, ¿qué viene para Manuel Montaño? Bueno, en la cuestión personal no lo sé, espero que cosas buenas. En la cuestión profesional sí puedo tener algunas predicciones. Ahorita acabo de dejar Santa María del Oro, estuve participando en el ayuntamiento. Te digo, a mí me gusta dedicarme, cerrar círculos, ¿no? No solamente en las relaciones, sino también en el aspecto laboral. Acabo de dejar el ayuntamiento de Santa María del Oro y en esos días estoy aterrizando ya en documento a lo que me voy a dedicar, que son las agendas políticas. Quiero participar en un partido y también voy a participar desde el legislativo. Ahí es en donde me gustaría moverme, donde me voy a mover y donde vamos a participar y donde vamos a tener buenas trincheras para hacer algo por la transformación de Nayarit. Qué bueno, Manuel, vas a ver que te va a ir muy bien. Espero que este proyecto se cumpla y vas a ver que te va a ir muy bien. Por último, y yo creo que es una pregunta que siempre les hacemos, ¿cómo pasaste este periodo que todavía lo tenemos de pandemia desde el año pasado ahorita? ¿Cómo fue que estuviste tú en esta parte de la pandemia? Ojalá y alguno de tus conocidos familiares no les haya dado el COVID y si les dio, pues, qué pena la verdad, pero ¿cómo pasaste tú esta parte de la pandemia y que hasta la fecha, pues, todavía la tenemos? Mira, la verdad es que la pasé bendecido. No existe otra palabra que integre y que defina mi situación y mi vida en esta etapa pandémica. Afortunadamente tuve empleo, afortunadamente tengo toda mi familia y ninguno, al menos que sepamos, ninguno se contagió del virus. Y en conclusión creo que eso, si eso está bien, lo demás es secundario, ¿no? Le hemos pasado bien, hemos estado aquí en casa, hemos salido poco. Ahorita recientemente estoy retomando mi actividad física, estoy yendo al gimnasio, pero a grosso modo la hemos pasado bien y con mucha responsabilidad tratando de cuidarnos. Perfecto. He leído Manuel, mucho, he leído mucho. No, sí, siempre en estos momentos de que uno está en casa un poquito más del tiempo, siempre es importante la lectura. Manuel, ¿algo más que quieras decirnos? Agradecerte, mi estimado Andrés, ojalá vengas y hagamos
otro podcast, porque la verdad es que sí me gustaría hablar temas, no netamente de partidos políticos, no temas electorales, pero sí temas que tienen que ver mucho con sentido social. Lo que te comentaba tras bambalinas, de que, a ver, la responsabilidad social de las instituciones, ¿dónde está? Y sobre todo algo que tiene que venir de importado, si quieres tú, de Europa, pero es un concepto que tenemos que poner en práctica en Latinoamérica, que es la producción del espacio público y el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, ojalá me des la oportunidad en una segunda, en un segundo podcast, sin la rigurosidad de esta charla entre amigos, solamente platicar tú y yo, para nutrirme y retroalimentarme contigo, que también eres una persona muy inteligente, no sé por qué no haces gala de eso. Muchas gracias, Manuel. No, pues es que prácticamente estamos aquí en este proyecto de platicar con personajes, como te comentaba, tras bambalinas. Y sí, como no, en alguna oportunidad que tengamos, agendamos otro podcast, pero hablamos directamente de cosas más abiertas, otros temas diferentes que no sea de lo que platicamos hoy, o si no, nos damos una vueltecita a Tepic y platicamos y lo hacemos un live en vivo, igual como nos gusta, en un barecito, echar la cervecita, la plática como podemos hacerla y en su momento la hemos hecho. Y también pues agradecerte, Manuel, este tiempo que estuviste con nosotros, como te comentaba al inicio, darte un tiempo para que nos platiques quién es Manuel atrás de redes sociales, atrás de lo que implica a veces juzgar a una persona por lo que publicamos. Y te agradezco realmente esta charla que para todos yo creo que va a ser muy nutriente, para mí también lo es. Y quedamos pendientes, sí, como no, la agendamos otra charla y hablamos del tema que tú me digas. Muchísimas gracias, Manuel. No, muchísimas gracias a ti, Andrés. Y ojalá voy a esperar con ansias esa, cuando vengas a Tepic, porque sí, nos vamos a tomar esa cerveza, sí nos vamos a comer esa comida, valga la redundancia, pero te voy a llevar a un lugar, en una plaza, donde te quiero platicar una idea. Entonces, te estoy esperando con muchas ansias, ojalá vengas pronto. Bueno, sí, lo platicamos y lo agendamos, vas a ver que sí, próximamente ahí estaremos. Muchísimas gracias, Manuel. Ay, Andrés, ahí andamos pendientes. Gracias a ti. Gracias a ustedes por este podcast, charla entre amigos, y recuerden que la próxima semana tendremos a otro gran invitado que estará con nosotros. No se pierdan la próxima semana aquí en Charla entre amigos, este podcast de historia de vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.